Muy buenas tardes. Cataluña se lleva la peor parte de esta ola de frío, pero no es la única comunidad autónoma que se ha visto afectada. También en La Rioja, donde han amanecido con nieve por primera vez este invierno. Vamos primero a Marsella, en Cataluña. Allí está Albert Castilla. Sí, Mónica, por ello muchos han aprovechado la jornada de hoy para disfrutar de deportes de invierno, de la nieve, y es que en varios puntos de nuestra comunidad han amanecido nevados por la brusca bajada de temperaturas que hemos tenido aquí en Cataluña, pero también en La Rioja, donde se encuentra Gonzalo Masip. En La Rioja, a primera hora, la cota de nieve ha llegado a estar situada en torno a los 600 metros de altitud. Ha nevado por primera vez, por ejemplo, en Ezcaray. Esto ha permitido la apertura de la estación de esquí de Valdezcaray en un año que está siendo realmente complicado. De 9 años por inhalación de gas procedente de una calefacción de carbón. Ha ocurrido en el tercer piso de esta vivienda de La Bañeza. Sus padres y hermanos todavía están ingresados en el Hospital de León. En unos minutos les damos más detalles. Decenas de familias continúan evacuadas tras el incendio que se originó ayer en este bingo de Valencia. A esta hora los efectivos continúan trabajando para darlo por extinguido y ya han podido realizar una primera inspección. Afortunadamente no hay que lamentar víctimas mortales. Y continúa la bronca política a cuenta del acuerdo del gobierno de Sánchez con el Canario para el reparto de los menores inmigrantes. Victoria Arnau. Desde el PP insisten, quieren saber exactamente cuántos menores irán a cada territorio. Denuncian que es insolidario que el País Vasco y Cataluña se queden fuera del reparto, aunque el gobierno no lo aclara. Los socialistas hoy no se pronuncian sobre este asunto. Con el eslogan Hacer Europa Grande otra vez se celebra este fin de semana en Madrid la primera cumbre de los patriotas, una cumbre de ultraderecha europea. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha estado acompañado por la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, o el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, entre otros, todos con una visión común, la de una Europa que defienda su soberanía, su identidad y su libertad frente a la deriva, dicen, de Bruselas. Es el lamentable estado en el que Hamás ha entregado a Israel a los 3 rehenes liberados hoy a cambio de 183 presos palestinos. El primer ministro israelí, Netanyahu, anuncia represalias ante el grave estado de los secuestrados. Y en Estados Unidos, Donald Trump sigue a la carrera firmando decretos presidenciales. No hay día que no lo haga. Uno de los últimos ha sido para que su antecesor, Biden, no tenga acceso a información clasificada. José Ángel Abad. Matías, Trump le paga hoy a Biden con la misma moneda que hace 4 años le diera al demócrata en una especie de desaire presidencial que se mantienen entre ellos. Pero lo más importante hoy es que los jueces le vuelven a recordar a Trump que quizá no pueda ir tan lejos en todos sus planes como quiere sin pasar antes por el Congreso. Nos hemos acercado a la dehesa de Extremadura, una de las 4 denominaciones del Ibérico, para ver cómo transcurre la montanera. Este año, que parecía prometedora gracias a las últimas lluvias, se ha visto nublada por la posible amenaza de una guerra comercial por parte de Donald Trump en forma de aranceles. En este informativo se lo contamos. Los expertos aseguran que en 2025 se disparará la tasa de ahorro. Ahorraremos hasta un 20% de los ingresos familiares. Es la tasa más alta de los últimos 3 años. Habrá contención en el consumo, por lo que a partir de ahora nos pensaremos mucho más en cómo y dónde gastamos nuestro dinero. En este quirófano del Hospital HM San Chinarro se está realizando la primera intervención de urología oncológica con la tecnología Da Vinci Single Port. La primera vez que se hace en España. Es un hito para la robótica en la medicina. En unos minutos se lo contamos. Frío, hielo y nieve. Media España ha amanecido bajo cero. Las heladas durante la madrugada han sido generalizadas, con temperaturas rondando los 10 grados bajo cero en muchos puntos. Y a la bajada de temperaturas por la entrada de una masa de aire polar, este fin de semana se suman las nevadas que podrían afectar a 15 provincias. En algunos puntos en cotas bajas. Albert Castilla. Sí, Mónica, aquí en Cataluña, por ejemplo, en cotas muy bajas de hasta 600 metros. Esta comunidad ha amanecido hoy con varios puntos nevados y es que las temperaturas han bajado de manera muy drástica aquí en Cataluña. Es por ello que muchos han aprovechado la jornada de hoy para disfrutar de deportes de invierno, como ven, de nieve aquí en Cataluña, pero también en La Rioja, donde ha nevado por primera vez en algunas localidades. Gonzalo Masip.
Sí, ha nevado, por ejemplo, por primera vez este invierno en Ezcaray, un lugar donde están más que habituados a ver caer los copos, pero que sin embargo este invierno todavía eso no había ocurrido. Esto ha permitido la apertura de la estación de esquí de Valdezcaray. Hasta 3.300 visitantes han acudido para disfrutar de las instalaciones. Más de la mitad de las pistas están practicables y todos los remontes están en funcionamiento. Una excelente noticia en un año que está siendo difícil. En las últimas horas, algunas de esas nevadas de las que hoy disfrutan miles de aficionados al esquí, pues han dejado problemas en varias carreteras de la red principal. Todavía son necesarias las cadenas en algunas secundarias. Coincidiendo con estos episodios de frío, se repite la tragedia. En La Bañeza, en León, un niño de 9 años ha fallecido por la inhalación de humo de una calefacción de carbón. Sus padres y sus 2 hermanos han tenido que ser atendidos en el hospital. Adriana Verde Soto. La tragedia ha ocurrido durante esta madrugada. Se trata de una familia procedente de Camerún que acababa de mudarse a La Bañeza. Llevaban tan solo un día instalados en este piso que, como pueden ver, todavía tiene las ventanas abiertas para ventilar la zona. Fue la madre quien alertó a los servicios de emergencia tras notar un fuerte olor. Estuvieron más de 20 minutos intentando reanimar al pequeño de tan solo 9 años. Pese a los intentos de los servicios de emergencia, no consiguieron salvarle la vida. Ahora el resto de la familia se encuentra ingresada en el Hospital de León, donde están siendo atendidos por una fuerte inhalación de monóxido de carbono. La crisis migratoria sigue centrando el debate político. Esta semana el Gobierno central y el canario han llegado a un acuerdo para el reparto a otras comunidades de los inmigrantes menores llegados a las islas. El PP exige transparencia para saber exactamente cómo se llevará a cabo ese reparto. Victoria. Porque todavía no conocemos la letra pequeña de este acuerdo. El Gobierno asegura que los menores van a ser repartidos por todo el territorio, pero también reconoce que se tendrá en cuenta qué comunidades ya reciben a más. Estas son las cifras. Según el Ministerio del Interior, hay 16.000 menores no acompañados en nuestro país y, además de, obviamente, las Islas Canarias, Cataluña y el País Vasco son las que más acogen ahora mismo. El PP rechaza que estas dos se quedan fuera del nuevo reparto. De cómo resolver un problema de esta magnitud. En cualquier caso, está claro que el reparto de los menores en la península es urgente. Los cayucos siguen llegando y en Canarias están desbordados. María Gutiérrez. Sí, el presidente autonómico Fernando Clavijo ha dicho que la situación es dramática y ha anunciado que el miércoles que viene se reunirá con la ministra de Hacienda para hablar del presupuesto del reparto de esos 4.000 menores no acompañados. Actualmente hay bajo tutela del Gobierno canario cerca de 6.000 niños y niñas repartidos en más de 80 centros como este, totalmente desbordados. Clavijo ha querido también poner en valor la valentía, ha dicho, de su vicepresidente autonómico del Partido Popular por apoyar este acuerdo. Los principales líderes de la ultraderecha europea se han reunido hoy en Madrid en la primera gran cumbre de Patriots. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha ejercido de anfitrión en el encuentro en el que han cargado contra la Unión Europea y sus instituciones, a las que han acusado de mirar al pasado. El objetivo de la cita es marcar sus líneas de acción para los próximos meses y mostrarse fuerte respecto a otros partidos de la familia de la ultraderecha europea. Victoria. Una exhibición de fuerza del que ya se ha convertido en el tercer grupo político más votado en Europa. Liderados por Santiago Abascal, una decena de líderes de extrema derecha ha acudido a la cita en Madrid. Entre ellos el húngaro Viktor Orbán, la francesa Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini. La reunión se ha celebrado bajo el lema Hagamos Europa grande otra vez, inspirado en el Make America Great Again del presidente estadounidense Donald Trump, que, aunque no ha asistido físicamente, ha estado muy presente. Josu Larrea. Sí, el presidente estadounidense Donald Trump ha estado muy presente durante toda la cumbre en los discursos de muchos líderes de la ultraderecha de distintos países. Se ha hecho referencia a muchos de sus decretos, sobre todo en lo que respecta a inmigración, políticas que aquí han gustado y les gustaría imitar en Europa. También se ha aplaudido los éxitos del presidente argentino Javier Milei. Se han tocado muchos temas, desde la inmigración, el suicidio económico por las medidas medioambientales impuestas por la Unión, la religión y que el futuro es Elon Musk. Y hay una palabra que se ha repetido durante toda la cumbre de hoy: la reconquista. Patriots, pero su patriotismo es de pacotilla. Por eso su lema no es todo por la patria. Su lema se ciñe en 4 palabras. Todo por la pasta. Todo por la pasta.
Así se ha referido la portavoz del Gobierno a la cumbre de los Patriots. Ha arremetido contra la ultraderecha europea, a la que ha señalado como aliada de Núñez Feijóo. Arnaldo Otegi ha sido reelegido hoy como líder de H. Bildu en el congreso que el partido ha celebrado en Pamplona. Desde allí ha lanzado al PNV una oferta: ir en coalición a las elecciones generales y europeas. Conmoción en Israel por el estado en el que Hamás ha liberado a los 3 últimos rehenes. Demacrados, pálidos, con signos de desnutrición, así han sido entregados a la Cruz Roja en una nueva ceremonia propagandística. A cambio han sido liberados 183 presos palestinos. El primer ministro Netanyahu ha celebrado la liberación de los secuestrados, pero asegura que su delicado estado físico y la puesta en escena montada por Hamás no quedará sin respuesta. Yanira Gómez. Sí, ya ha ordenado tomar medidas apropiadas sin concretar cuáles serían, mientras que el Foro de Familias de Rehenes ha insistido en que el estado de los liberados demuestra la urgencia de seguir con las fases del acuerdo. Entre los presos palestinos, algunos de los liberados en Ramallah también han mostrado signos de maltrato carcelario y al menos 7 han sido llevados a hospitales. En medio hay dudas sobre los diálogos de la segunda etapa que tendrían que haber iniciado el lunes. Se espera que hoy Israel mande un equipo a Qatar, pero solo definirá su posición tras el regreso de Netanyahu esta noche. Y este ha sido el multitudinario recibimiento a los 183 presos palestinos excarcelados en el Canje. 18 estaban condenados a cadena perpetua. 7 de los liberados están ingresados en un hospital de Cisjordania. Hamás ha denunciado que su estado de salud deja en evidencia la trágica situación que viven en las cárceles israelíes. El presidente Trump asume su papel de valedor de Israel y toma represalias contra sus enemigos. Ha firmado una orden ejecutiva para reducir su ayuda financiera a Sudáfrica, un país que demandó a Israel por genocidio. También ha tomado decisiones que afectan al expresidente Biden, Julia. Sí, Trump retira el acceso de Biden a los informes diarios de inteligencia. Con este mensaje en su red social asegura que el expresidente tiene mala memoria. Recuerda que le hizo lo mismo cuando llegó a la Casa Blanca y lo remata con un "Joe, estás despedido". También destituye a la directora de los Archivos Nacionales. Es la agencia implicada en el caso contra Trump por llevarse documentos clasificados de la Casa Blanca. Un suma y sigue en su ajuste de cuentas personales. José Ángel Abad. Sí, Julia, y otra novedad muy importante en las últimas horas es que un nuevo juez, y este que había sido nombrado por el propio Trump hace 4 años, acaba de suspender la orden de la Casa Blanca de poner en excedencia a los empleados de la Agencia de Cooperación Internacional estadounidense, que por lo demás ya ha sido desmontada, y otro juez también ha bloqueado el acceso que Trump le había dado a Elon Musk y a su equipo para tener acceso a todos los datos de ingresos y pagos del gobierno de Estados Unidos. La cuestión de fondo en todos estos casos es hasta dónde puede llegar Trump solo con su firma, sin pasar por el Congreso, en poner en marcha una agenda que por lo demás no tiene pausa. Una de las promesas de Trump fue acabar con un problema que cada vez preocupa más en Estados Unidos. El incremento del precio de los huevos en los supermercados es imparable y cada vez hay más carestía. Sepamos por qué razón, José Ángel. Mónica, esta es una crisis ya de impacto inmediato en la vida cotidiana de los estadounidenses. El brote de gripe aviar está haciendo que se hayan duplicado los precios de los huevos. También está forzando a que sean millones de aves de gallina las que tengan que ser sacrificadas en las granjas cada mes. También en Nueva York se acaba de ordenar el cierre de los mercados de aves vivas. Esta docena de huevos, por ejemplo, Mónica, que acabamos de comprar ahora, era la más barata aquí en una tienda, ha costado $10, eso es casi €1 al cambio por huevo. Esta es la crisis en el precio de los huevos aquí en Estados Unidos. La Unión Europea se perfila como la próxima víctima de la política de aranceles de Donald Trump, una amenaza que de llevarse a cabo tendría un grave efecto para la agricultura y la ganadería españoles. Estados Unidos es el 7º mercado mundial para nuestros productos, especialmente el jamón ibérico. Área devastada por el incendio de Palisades en California. Ahora las lluvias provocan deslizamientos de tierra. Ese cañón que ven ha quedado parcialmente bloqueado por estos corrimientos.
También en Estados Unidos, en Tennessee, un tornado deja a su paso, como ven, casas destrozadas. En los últimos días 2 personas han fallecido y 3 han resultado heridas a consecuencia de las tormentas. Estonia, Letonia y Lituania inician su desconexión en la red eléctrica rusa para conectarse a la europea. Los 3 países bálticos, miembros de la Unión Europea y de la OTAN, cierran así sus últimos vínculos de la era soviética. Y esto ha ocurrido en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Un hombre sube al altar y tira hasta 6 candelabros del siglo XIX valorados en 30.000 euros. La Gendarmería Vaticana consiguió detenerle. Hasta 80 toneladas de basura se acumulan en las orillas de este islote a pocos metros del puerto de Río de Janeiro. La imagen deja en evidencia la crisis sanitaria y la incapacidad de las autoridades para descontaminar la bahía. Atraco en una sucursal bancaria de Morata de Tajuña, en Madrid. Los atracadores, que iban armados, se hicieron con un botín de 50.000 euros. Fingieron que querían solicitar un préstamo. 2 de ellos se encuentran ya en prisión y otro en libertad con cargos. Y en Asturias han sido intervenidos casi 500 kilos de cocaína, escondidos en 18 bolsas de deporte. En una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, dieron con una embarcación cerca de Cudillero que había naufragado. Los 3 tripulantes fueron detenidos y llevados al hospital tras presentar síntomas de hipotermia. Se cumple un año del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate, en un clima de tensión creciente entre la Guardia Civil y los narcotraficantes del campo de Gibraltar, después de que ayer una embarcación que transportaba hachís fuera arrollada accidentalmente por una patrullera ainhoa. Los propios guardias civiles lamentan cualquier muerte en el mar por culpa de los delitos de narcotráfico. Hace 5 días el Ministerio del Interior hizo balance de las detenciones e incautaciones de droga en estas 6 provincias andaluzas. Han descendido las aprehensiones de cocaína y de hachís, según las autoridades, porque Marruecos produce menos debido a la sequía, según las asociaciones de policía y guardia civil, porque no dan abasto a incautar más y esas no se contabilizan. Un año después, los agentes siguen sin medios de protección. Chalecos que o se ponen antibalas o chalecos que se ponen para no ahogarse. Cuando se ponen los dos, pierden capacidad de movimiento. Sin armas adecuadas y tienen 4 patrulleras nuevas muy rápidas, pero de las 4 solo una activa porque se estropean. Lidia Gutiérrez, ¿qué dice la gente sobre esto en Barbate ahora mismo? Es un tema recurrente entre los vecinos. Se lamentan de la indefensión con la que tienen que trabajar los agentes y se sorprenden de la impunidad con la que actúan los narcotraficantes. A plena luz del día no se esconden, campan a sus anchas. La solución, dicen, no pasa solo en dotarlos con más medios, sino también en potenciar las leyes, que sean más justas y más rápidas. La misma justicia que piden los familiares de los agentes fallecidos. Mañana se cumple ese primer aniversario y vendrán hasta este puerto de Barbate para homenajearlos. Los bomberos continúan trabajando en el incendio que se declaró ayer en un bingo de Valencia. A esta hora el fuego está ya controlado, aunque no extinguido. Al parecer el fuego se inició en la cocina y rápidamente se extendió por todo el local, obligando a los vecinos de 3 fincas a dormir fuera de sus casas. Sandra Izquierdo. Sí, la mayoría ha pasado la noche en casa de familiares, aunque hay 25 personas que se han quedado en los hoteles que ha habilitado el ayuntamiento. A esta hora todavía hay 2 bloques, justo los que están encima del bingo, que continúan evacuados por precaución, aunque han podido subir esta mañana acompañados por los bomberos a recoger sus enseres. En cuanto a los daños ocasionados en los edificios colindantes, los bomberos acaban de certificar que no hay daños estructurales, tampoco en las viviendas, por lo que, si todo va bien, podrán volver a sus casas en las próximas horas. Los expertos aseguran que este será un año en el que incrementará el ahorro, y no por un aumento de los ingresos, sino por un mayor control de los gastos. Mabel Redondo. Sí, Mónica, se impone el puedo pero no quiero frente al puedo y quiero, es decir, el consumidor que, aun pudiéndoselo permitir, prefiere no gastar su dinero. Este año llegaremos a ahorrar hasta un 20% de nuestros ingresos. Ese ahorro se dará fundamentalmente por un consumo más consciente. Seremos más prudentes a la hora de invertir nuestros ahorros. Nos influye la incertidumbre económica que atravesamos y el envejecimiento de la población que merma el consumo. Seremos más selectivos a la hora de decidir dónde y cómo gastar nuestro presupuesto.
Operación pionera en un hospital madrileño. Ha sido la primera intervención de cáncer de próstata con tecnología robótica de un solo brazo. El paciente volverá a su casa esta misma tarde. El próximo 24 de febrero finaliza el plazo para presentar candidaturas a la 17ª edición de los premios Ponle Freno. Deportes y un actor de Hollywood que ha debutado como piloto de coche. Se lo cuenta Alba Dueñas. La información, ya saben, continúa en nuestra página web y en los boletines de Onda Cero. Nosotros volvemos esta noche. Disfruten de la tarde. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hemos arrancado este fin de semana con temperaturas gélidas, con valores bajo cero, heladas intensas en muchos puntos de la mitad norte peninsular y con esas nevadas que aún a primeras horas aparecían en el extremo norte del país. Pues bien, para mañana situación más estable en cuanto a la atmósfera se refiere y con temperaturas al alza también de forma generalizada. Fíjense la estampa que teníamos esta mañana, por ejemplo, en puntos del Pirineo. En concreto, estas imágenes nos llegan de la estación de Formigal en el Pirineo aragonés, con esas nevadas que en las últimas horas han dejado espesores nuevos de entre 30 y 40 centímetros de nieve. Ya ha comenzado a dejar de nevar, seguirá situación estable lo que resta de fin de semana, con cielos cada vez más despejados y, como les decíamos, temperaturas que volverán a subir de forma evidente, notable, en prácticamente toda España. ¿Qué teníamos y cómo va a evolucionar? Observen estas temperaturas en capas más altas. Teníamos el paso de un sistema frontal que, junto con esa masa de aire frío origen polar, reactivaba esa precipitación en forma nubosa en cotas de unos 700-800 metros, se ha ido alejando. En su lugar, lo que resta de fin de semana, arranque de la semana, esos tonos azules ya han comenzado a despejarse y vuelven a aparecer tonos más cálidos, haciendo que las temperaturas, reflejando que las temperaturas vuelvan a ser más altas. Fíjense, la pasada madrugada, esta mañana, hemos amanecido con heladas realmente intensas, incluso valores de hasta 11 bajo cero en puntos del tercio norte. Para mañana amaneceremos con un panorama bien distinto, temperaturas nocturnas claramente en ascenso en buena parte de España, heladas débiles restringidas a puntos del cuadrante nordeste, más intensas de nuevo en los Pirineos. Comienza a alejarse esa perturbación, ese sistema frontal, ese aire frío, y va a favorecer para que la atmósfera se estabilice y nos deje pues un final de fin de semana bastante más estable en prácticamente toda España. Fíjense, efectivamente, el sistema frontal ya rematando en puntos del nordeste, lluvias que han sido importantes por la mañana aún hacia Barcelona, Girona, en Baleares, y esta masa nubosa que comienza a cubrir un poquito los cielos del noroeste peninsular. Para mañana dejará aún cielos nubosos en el tercio norte, con precipitaciones en general bastante debilitadas e intermitentes, afectando a Galicia, puntos de León, a la cordillera cantábrica. No serán muy cuantiosas, tendrán a remitir al final de la jornada algún chubasco residual en puntos del sistema central. Por la mañana hacia el norte de Baleares, con cielos básicamente despejados, esos estratos bajos, nieblas en puntos del interior peninsular y cielos también básicamente soleados en el archipiélago canario. Las temperaturas, lo veíamos, remontan claramente mañana por la mañana, esta noche, mañana por la mañana mucho menos fría, y las máximas también en claro aumento. Vemos esos valores diurnos que vuelven a rondar los 15 grados en puntos del centro del país. Un consejo y seguimos con más. Heladas intensas con las que hemos arrancado este fin de semana irán a menos con el paso de las horas. También mañana amaneceremos con temperaturas más altas, con el tiempo cada vez más estable en prácticamente toda España. Lo dejamos aquí esta noche más. Gracias por estar, les esperamos. A sus 60 años, Keanu Reeves tiene 126 películas a su espalda. El Oscar todavía se le resiste a la estrella de Hollywood, pero ha cumplido otro de sus sueños de niño: estrenarse como piloto de carreras, y nada menos que en el circuito de Indianápolis. Un hombre pájaro y una avioneta perfectamente sincronizados para dejarnos unas imágenes espectaculares sobrevolando el Gran Cañón del Colorado. Sin necesidad de aterrizar, Max Mannow se agarró y soltó de la avioneta infinidad de veces. De ahí lo de paracaidismo sin fin. Semana de dardos para cargar un poquito más el ambiente de realidad y rivalidad que ya de por sí tiene el derbi madrileño. Los ataques del Madrid a los árbitros y la sorna del Atleti en redes sociales han protagonizado la previa al partido en el que está en juego el liderato. Y esta noche, a las 12, no se pueden perder el especial El Chiringuito de Jugones en Mega, donde Josep Pedrerol y su equipo les darán todos los detalles de este derbi. Para Mbappé es día de primeras veces. El francés se perdió por lesión la ida, en la que empataron a 1 en el Metropolitano, y llega con extra de motivación para estrenarse contra el eterno rival.